Dios les bendiga, mis hermanos. Gloria al Señor. Pueden tomar asiento. Oscar Alexander Pernía. El que le guste Oscar, agarre Oscar, y el que le guste Alexander, no hay problema. Amén. Gloria al Señor. El hermano Omar decía: Dios es bueno. Dios es bueno, Dios es bueno, Dios es bueno. No se cansaba de repetirlo y yo no me cansaba de escucharlo, hermano, porque verdaderamente Dios ha sido bueno conmigo. Creo que el Señor, como dicen aquí en Chile, se pasó conmigo, porque me ha dado lo que no merecía y lo que merecía no me lo ha dado. Es decir, lo que merecía por mis rebeliones no me lo ha dado. Al contrario, me ha colmado de bendiciones que siento que no las merezco. Amén. Entonces Dios es bueno. Y es tan bueno que quiere traernos un mensaje en esta hora. Aleluya. Un mensaje de reflexión. Espero que sea de provecho para cada uno de ustedes. La verdad que la palabra de Dios es multiforme, tiene muchas maneras de predicarse, y espero que lo que pueda hablar en esta hora sea de bendición para usted y de provecho. Amén. Gloria al Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jonás. Gloria al Señor. Jonás 4. Jonás 4:1. Amén. Gloria al Señor. Dice en el nombre del Señor Jesucristo: pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano, y vamos a tratar de analizar. El mensaje en esta noche se llama ¿Quién es Jonás? Y vamos a tratar de analizar a ver quién era este personaje que tuvo un enfado, y un enfado no menor, decía el apóstol Pablo, no menor. Tuvo un enfado grande, y él al principio no le dice al Señor porque estaba enojado, pero hubo un momento en que le dice, comparte con el Señor, ora al Señor y le explica cuál era la causa de su enojo. Y resulta que la causa de su enojo era porque Dios era bueno, porque Dios era clemente y se apartaba del mal. Entonces es bastante extraño este enojo de este hombre, y vamos a tratar de analizar qué fue lo que pasó con Jonás y quién es Jonás. Si nosotros hablamos de Jonás, hermano, a veces podemos preguntarle a un niño. Si le preguntamos a un niño quién es Jonás, nos va a decir que Jonás fue el que se lo tragó la ballena. Y el otro día el hermano Esteban predicaba y decía que no era una ballena, que un hombre no puede pasar por la garganta de una ballena. Creo que después el hermano Lefil también predicó una vez y dijo que era mentira, que no era una ballena. Pero ¿qué dice la Biblia? Un gran pez. Y las ballenas no son peces, son mamíferos. Así que descartada la ballena. A enseñarle a los niños que no fue una ballena la que se tragó a Jonás. Pero si le preguntamos a un adulto, a una persona ya de conocimiento, más madura, quién es Jonás, y él no va a empezar a relatar que bueno, que Jonás era un profeta y que el Señor le encargó una misión y que este hombre decidió rechazar esta misión, decidió desobedecer y tomó una decisión bastante terrible: huir de la presencia de Dios. Algo como que imposible, ¿no? Ni Houdini podría hacer este acto de desaparición, de huir de la presencia del Señor. Entonces, mi hermano, pero podemos seguir analizando un poco más la vida de Jonás, porque la historia no se queda allí. La Biblia nos sigue hablando, nos dice que cuando el Señor le dijo a Jonás, ve a la derecha, él se fue a la izquierda. Como que si le hubiera dicho, ve a Arica, y se fue a Punta Arenas. Totalmente todo lo contrario de lo que el Señor le había encomendado. Él decidió escapar
Y estando en esa situación, imposible escapar, el Señor fue hasta donde él estaba y empezó a tratar con él, con las personas donde él estaba en un barco. Se levantó una tempestad en medio del mar y los marineros empezaron a clamar a sus dioses y de repente como que clamaron al Dios verdadero. Sabían quién era el Dios de Jonás, clamaron al Dios verdadero. Dios les mostró que el asunto era con Jonás y la solución fue arrojar a Jonás, la solución que él mismo propuso, que lo arrojaran al mar, porque él sabía que el problema era por causa de él. Arrojan a Jonás al mar y se lo traga este enorme pez que el Señor tenía preparado. Pero la Biblia nos relata, hermano, que Jonás levanta un clamor muy, muy tremendo, que yo creo que alguno de nosotros en algún momento ha tenido un clamor parecido. En el momento de angustia, en el momento de desesperación, este hombre levantó un clamor y el Señor lo escuchó. Pero la historia de Jonás no queda allí, hermano. La historia de Jonás continúa porque a veces, y el detalle está, hermano, en que nosotros a veces tendemos a cortar las cosas. Y el detalle de este mensaje, hermano, es que a veces nosotros tenemos la capacidad, la maligna y perversa capacidad de resaltar lo peor de nuestro prójimo. Y a veces la imagen que nosotros tenemos de Jonás es que Jonás fue un profeta desobediente. Esa es la imagen que se ha quedado en nuestras mentes y es un ejemplo que la Biblia nos da de las consecuencias de desobedecer al Señor. Un buen ejemplo para que nosotros aprendamos de lo que le ocurrió a este hombre, ¿verdad? Pero hermano, la historia de Jonás no termina allí, la historia de Jonás continúa y la Biblia me dice a mí que Jonás se arrepintió. Y la Biblia me dice a mí que Jonás fue y cumplió con su misión. Entonces, el mensaje en esta hora, hermano, sería que cuando contáramos una historia, contáramos la historia completa, ¿verdad? No tendamos a cortar la historia y a contar solamente lo peor o a que se quede siempre esa mala imagen en nuestra mente y no veamos lo bueno de la... Todos tenemos cosas buenas y cosas malas, pero tendemos casi siempre a resaltar lo malo de nuestro prójimo. Entonces, mi hermano, la Biblia nos dice a nosotros que Jonás fue y cumplió con su misión y que a la palabra de Jonás se arrepintió una nación entera. Eso es lo que dice el Señor Jesucristo. Cuando vino y quiso poner un ejemplo, dijo que los de Nínive se iban a levantar en el juicio y iban a condenar a estos que no estaban creyendo, porque a la predicación de Jonás este pueblo se arrepintió. Y el Señor viene y dice, y aquí más que Jonás está aquí. Entonces, él comparándose con Jonás, quiere decir que Jonás hizo un buen trabajo, pero más grande que Jonás estaba en ese momento en la tierra. Entonces, mi hermano, ¿por qué a veces se nos queda esa imagen o por qué a veces resaltamos esto? ¿Y por qué Jonás haría esta desobediencia? ¿Y por qué Jonás después, cuando habla con el Señor, nos relata la Biblia esto? Que dice que Jonás le dijo, Señor, yo me enojé porque tú eres bueno, porque tú eres clemente, misericordioso. Por eso se enojó el hombre. Y ante una oración como esta, el Señor pudo haberse enojado también y pudo haberle dicho, pero bueno, tú no sabes con quién estás hablando. El Señor pudo haberlo destruido inmediatamente. Pero las palabras del Señor para Jonás fueron tan tremendas, hermano, unas palabras tan suaves que dice, y Jehová le dijo, ¿haces tú bien en enojarte tanto? Esas fueron las palabras que el Señor le da como unas palabras reflexivas. En el momento de la ira, si el Señor le hubiese dado unas palabras ásperas, a lo mejor Jonás no hubiese reflexionado. Pero el Señor le da unas palabras tan suaves o tan reflexivas para que el hombre piense y medite. ¿Haces bien en enojarte tanto? Y esto podría ser un ejemplo, a veces pienso yo, para nosotros mismos. Podría poner un ejemplo de repente a las esposas cuando el marido viene de la calle y ha tenido un mal día, un día terrible y el hombre llega serio así. Decimos en Venezuela con cara de cañón, no sé quiénes han escuchado ese dicho.
y llega el hombre y saluda así de mala gana, y entonces si esto le incomoda a la mujer, puede ser que la mujer profese palabras ásperas, y estas palabras ásperas hacen subir el furor. Pero el Señor no utilizó palabras así ante una falta de respeto tan terrible, ¿no? El Señor no utilizó estas palabras, sino que utilizó unas palabras blandas que dice la Biblia, la blanda respuesta quita la ira. Y también puede ser viceversa, ¿no? Porque las mujeres también tienen derecho de tener un mal día y también pueden llegar enojadas a la casa. Creo que a veces ocurre más al contrario, ¿no? Entonces, mi hermano, pero mire estas palabras del Señor hacia Jonás. Y hermano, el Señor tenía a Jonás como un siervo suyo. El Señor, hermano, no miraba a Jonás como un desobediente. El Señor no miraba a Jonás como un descarriado. El Señor sentía un amor hacia Jonás y una confianza, porque hermano, a Jonás darle una responsabilidad de esta manera, predicarle a una nación tan grande. El Señor le tenía una confianza a Jonás y el Señor de repente entendía que Jonás estaba pasando por un proceso y el Señor le tuvo paciencia. Le habló con dulzura y yo creo que el Señor lo logró rescatar, lo logró sacar de esa mala situación que él estaba pasando. Amén. Y el Señor tenía a Jonás como su profeta, hermano. Si nosotros estudiamos un poco el Talmud o estos libros de los judíos, ellos hacen referencia a Jonás y los judíos ven a Jonás como un ejemplo de obediencia. Y cuando yo leí esto lo vi tan contradictorio. ¿Cómo es posible que nosotros, cuando se menciona el nombre de Jonás, enseguida se nos viene a la mente desobediencia? Pero los judíos admiran a Jonás, lo respetan y lo ven como un ejemplo de obediencia. ¿Por qué, hermano? Nosotros tenemos que tratar de entender cuál era la situación de Jonás. Primeramente, hermano, si nosotros nos comparamos con Jonás, nosotros cuando nos toca predicar la palabra, nosotros predicamos el evangelio de salvación. Nosotros no salimos a la calle a decirle a nadie que va a ser condenado. Nosotros venimos a traerle las buenas nuevas de que hay una esperanza, de que ellos puedan conocer a un Dios tan grande y de que ese Dios puede ayudarlo en cualquier situación que esté pasando. Ese es el evangelio que nosotros predicamos. Pero lo que estos profetas predicaban era algo diferente. Ellos tenían que ir delante de los reyes y decirle en su cara lo que estaban haciendo mal. Y muchas veces estos reyes mandaban a matar a los profetas. Entonces tenemos que ponernos en el lugar de Jonás. Y el Señor había mandado a Jonás a predicarle a una nación pagana, una nación que estaba haciendo desastre. Y ir a un lugar así, hermano, amerita que te correteen, o sea, corres el riesgo de muerte. Entonces a veces, hermano, nosotros no nos ponemos en el lugar de estas personas para proferir nuestro juicio. A veces nosotros no tratamos de comprender la situación que está pasando la persona para que salgan esas palabras de nuestra boca. Y por eso le decía, hermano, que el ser humano tiene esa maligna capacidad. Pero yo creo que aquí hay un pueblo que quiere superarse cada día, ¿no? Gloria al Señor Jesucristo. Vamos a leer un poco, hermano, en el libro de Santiago 3:2. Y vamos a profundizar un poco más en lo que estamos hablando. Dice en el nombre del Señor Jesús, porque todos ofendemos muchas veces. Si alguno no ofende en palabra, este es varón perfecto, capaz también de refrenar todo su cuerpo. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Mira también las naves, aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son gobernadas por un timón pequeño, por un pequeño timón, por donde el que las gobierna quiere. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nosotros, entre nuestros miembros, y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Y ella misma es inflamada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar
la lengua. Fíjese bien, hermano, lo que nos dice aquí, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Entonces fíjese en estos pocos versículos que leímos, fíjese la cantidad de cosas que el Señor nos está diciendo para nuestra reflexión. Prácticamente nos está diciendo que es imposible domar esta lengua, pero tenemos entonces que tratar de refrenarla. Tenemos que tener esa meta, y dice que con esta lengua bendecimos a Dios y maldecimos al hombre que está hecho a la semejanza de Dios. Y hermano, y la Biblia dice que los maldicientes no heredarán el reino de los cielos. ¿De qué manera podemos nosotros maldecir a nuestro prójimo? A veces pensamos que es solamente pronunciar esa palabra, anatema. Y hermano, maldecir significa toda palabra dañina que usted pueda proferir en contra de una persona. Toda palabra que le pueda hacer daño psicológico a esa persona o que pueda dañar el testimonio de una persona. Esto es maldecir. Si nosotros pensamos un poco en el profeta Balaam cuando le pagaron para que fuera a maldecir al pueblo de Israel, yo no me imagino al profeta parándose en la orilla del cerro y gritándoles anatemas, anatemas, anatemas. No me imagino eso. Y si alguno se imagina esto, pienso yo que a lo mejor podría pensar que Balaam era maracucho. Quizás, ¿no? Pero no era esto lo que Balaam iba a hacer. Balaam iba a proferir juicios en contra de ese pueblo. Y a veces, hermano, eso sale de nuestra boca. Cuando decimos tantas cosas en contra de nuestros hermanos, a veces sin tener una prueba, a veces sin ser cierto. Proferimos estos juicios de maldición con esta lengua tan pecaminosa. Entonces, mi hermano, pudiéramos poner otro ejemplo. Pudiéramos poner otro ejemplo de cómo a veces podemos hacer juicios tan errados y tan equivocados en contra de nuestro prójimo. Pudiéramos hablar en esta hora del apóstol Pablo. El apóstol Pablo, mi hermano, algunas personas a veces se refieren a él como que antes de llegar al Señor era un asesino. Y lo he escuchado varias veces. Hay una canción cristiana que relata la conversión de Pablo, y esa canción cristiana empieza diciendo: un hombre malo, lo dice la Escritura. Y desde ese punto de vista algunos hermanos dicen que Pablo era un asesino. A veces lo dicen como para glorificar al Señor. Y dicen, y de allí Dios lo rescató. Y si Dios hizo esto con Pablo, ¿cuánto más no puede hacer con usted? Entonces lo dicen como para dar ánimo, como para engrandecer a Dios, ¿no? Lo que Dios puede hacer con un ser humano. Y está muy bien, las palabras de ánimo están muy bien, pero hermano, en el caso de Pablo, ahí es errado. Porque la Biblia no me relata a mí que Pablo era un asesino. No he leído ningún homicidio que Pablo haya cometido en la Escritura. La Biblia me dice a mí, hermano, que Pablo perseguía a los cristianos y que los entregaba a las autoridades y los encarcelaba. Y lo más cercano que me dice la Biblia a mí es que un día llegó y estaban apedreando a Esteban, y que él consintió, es decir, estuvo de acuerdo con la muerte de Esteban. Pero la Biblia no me dice a mí en ningún lado que Pablo mató a alguien o dio la orden para matar a alguien. Entonces, mi hermano, decimos estas cosas a veces sin pensarlo. Es como que lo primero que se nos viene a la mente, y lo decimos a veces de personas que ya están muertas. Por eso es que yo pongo estos ejemplos, hermano, para no ofender a nadie, ¿verdad? Pongo ejemplos de personas que no están presentes, pero el caso, hermano, es que así como lo hacemos con ellos, lo hacemos también con los que están ahorita a nuestro alrededor. Y hermano, la Biblia me habla a mí acerca del apóstol Pablo. ¿Por qué el apóstol Pablo perseguía a los cristianos? ¿Por qué lo hacía? Hemos tratado de comprender por qué él hacía esto antes de juzgarlo de esa manera. Y podríamos leer un poco más. Si yo le dijera a ustedes, hermano, que el apóstol Pablo, de una forma indirecta, en algún momento él como que se sintió orgulloso de esto. A lo mejor no es esta la palabra. Cuando leamos la Escritura, a lo mejor me van a entender mejor. Pero el apóstol Pablo en algún momento habló acerca de estos actos, y no lo habló de una mala manera, sino lo habló de buena manera.
Vamos a leerlo a ver qué dice la Escritura. La Biblia me dice a mí en el libro de Filipenses 3:3. Amén. Dice, porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Entonces el apóstol Pablo empieza aquí hablándonos y diciéndonos que no tenemos confianza en lo que hemos logrado conseguir con la carne, nuestros estudios, nuestros trabajos, lo que hemos logrado hacer como persona es muy bueno, pero no nos podemos confiar de eso con respecto a nuestra salvación. Y eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo acá. Y él dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. Es decir, el apóstol Pablo no lo hacía muy continuamente, pero en este caso estaba diciendo que en cuanto a las cosas de la carne, él sobrepasaba a todo lo que lo estaban escuchando. Y él empieza a nombrar, hermano, y dice, yo más, ¿no? Teniendo confianza. Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más. El 5 dice, circuncidado al 8º día. Ahí él empieza a gloriarse de lo que él había alcanzado en su vida antes de conocer a Cristo. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo. Aquí él no se avergüenza de ser fariseo. A veces nosotros hablamos de los fariseos y los fariseos son un ejemplo de hipocresía en su mayoría, pero no en su totalidad. Y a veces nosotros cometemos ese error de englobar a todos en un mismo saco. Entonces los fariseos son un ejemplo de hipocresía en su mayoría, pero no en su totalidad. Y el apóstol Pablo, cuando expresa esas palabras, él se sentía orgulloso de lo que él había alcanzado como fariseo. Dice que fue instruido bajo los pies de Gamaliel, fue un hombre que aventajaba a todos sus contemporáneos en conocimiento, en estudio y en rectitud. Era un hombre intachable. Entonces él empieza a hablar de estas cosas y él empieza a decir que él tiene de qué gloriarse, aunque no lo hace constantemente, pero tiene de qué gloriarse. Y dice, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo perseguidor de la iglesia, y en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Entonces él mismo estaba diciendo que era irreprensible. Pero lo que está diciendo en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en ese momento él se sentía orgulloso de que él era una persona tan celosa de Dios, porque no está hablando de su esposa, ¿no? Cuando dice que él era celoso no está hablando de su esposa, está hablando del celo que él sentía hacia Dios. Era un celo tan grande que el hombre se esmeraba en perseguir a los cristianos, no porque era malo, sino porque desde su punto de vista él glorificaba a Dios de esa manera. Él perseguía a los cristianos porque él pensaba que estaba haciendo lo correcto. Y entonces él dice, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. Entonces en ese momento él como que llegó a sentir un cierto, no digamos orgullo, pero él en ese momento quiso transmitir que era un hombre tan celoso de Dios que se atrevió a perseguir a los cristianos. Entonces esto era lo que él hacía, hermano, perseguía a los cristianos, los encarcelaba porque él pensaba que de esa manera honraba a Dios. Y cuando me dice la escritura que él consintió la muerte de Esteban, hermano, vamos a hablar un poco acerca de Esteban y del Señor Jesucristo. Yo veo dos cosas en común en esto, entre el Señor Jesucristo y Esteban. Y es que la Biblia me dice a mí, hermano, que a estos hombres los aborrecían tanto. Dice la escritura, bienaventurado soy cuando por mi causa os vituperen y os digan toda cosa de mal contra vosotros mintiendo. A estos hombres los aborrecían tanto, hermano, que trajeron testigos falsos, tanto para el Señor Jesucristo como para Esteban. Pero ¿sabe qué es tremendo, hermano? Que ellos no fueron muertos, el Señor no fue crucificado por causa de los falsos testigos. Y Esteban no fue apedreado por causa de los falsos testigos. Porque, hermano, nosotros tenemos a alguien que pelea por nosotros.
Y Esteban era un hombre de Dios, y cuando vinieron estos falsos testigos a atestiguar en contra de él, no pudieron hacer nada. El Señor peleó por Esteban, y estos falsos testigos no fueron motivo para apedrearlo. Y los falsos testigos que le trajeron al Señor Jesucristo no fueron motivo para crucificarlo, sino que ellos mismos, para que se cumpliera la escritura, ellos mismos de su propia boca profesaron palabras que esta gente no comprendieron. Y por causa de estas palabras que salió de la misma boca del Señor Jesucristo y de estas palabras que salieron de la boca de Esteban, por causa de estas palabras ellos fueron muertos. El Señor Jesucristo dijo: he aquí ahora veréis al Hijo de Dios sentado a la diestra del poder del Padre. Y esto para los fariseos fue una blasfemia. Por las mismas palabras de él, por esa misma palabra lo crucificaron para que se cumpliera la escritura. Y Esteban dijo algo parecido. Esteban dijo: ahora veo los cielos abiertos y veo al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. Entonces, hermano, una palabra tan profunda que el Señor le mostró a Esteban, algo que Esteban logró ver, los fariseos no lo entendieron. Los fariseos saben que en el cielo hay un solo trono, y en ese solo trono había un solo Dios sentado. Y su mente finita no lograba entender el cumplimiento de las escrituras. Pero Esteban miró esto, y lo que Esteban vio fue un Dios que descendió en espíritu, que se despojó de su trono en espíritu y regresó en cuerpo glorificado y se volvió a sentar en ese mismo trono. Esto fue lo que Esteban vio. Ninguno de esos fariseos con tanto estudio y con tanta preparación lograron entender esto. Para ellos esto fue una blasfemia, y por eso fue que lo apedrearon. Y cuando Saulo llegó y vio que lo estaban apedreando, dijo: ¿por qué lo están apedreando? Porque dijo esto. Sí, está bien, aprobado, sigan apedreándolo. Porque para ellos esto era una blasfemia, hablar de un segundo Dios, hablar de un supuesto hijo de Dios. Simplemente, hermano, porque ellos no habían entendido. Pero cuando el Señor se le reveló a Pablo y sus ojos fueron abiertos, él se dio cuenta de lo terrible que había sido. Pablo se arrepiente, mi hermano, y empieza a ser el apóstol más sobresaliente de todos. Pero el asunto, hermano, es que en su vida antigua también era intachable. También era intachable. Y entonces nosotros, hermanos, nos tomamos de ciertas cosas, de ciertas conjeturas, de algunos pequeños versículos que hemos podido leer, y de ahí sacamos y manchamos el testimonio de Pablo, o manchamos el testimonio de Jonás, o manchamos el testimonio de cualquiera de nuestros hermanos que están sentados a nuestro alrededor. Entonces, mi hermano, cuando yo leo escrituras acerca de no juzgar, veo lo profunda que son estas escrituras. Cuando el Señor dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Hermano, es que la palabra de Dios es tan tremenda que dice la escritura: porque con el juicio que juzgáis, con la vara que medís, con esa misma vara seréis medidos. Es decir, cuando nosotros nos presentan un caso enfrente de nosotros y nos dice: mira, este hermano hizo esto, y si nosotros juzgamos sin misericordia vamos a ser juzgados por el Señor. Entonces, cuando el Señor nos pide a nosotros que no juzguemos, no es para que el Señor está tratando de defender a la víctima sino nos está tratando de liberar a nosotros de no cometer este error, porque si hacemos esto, eso mismo nos va a acontecer a nosotros. Entonces el Señor está tratando es con nosotros. Cuando dice: no juzguéis para que no seáis juzgados, está refiriéndose a nosotros. Y hay otro versículo que dice: porque, oh hombre, tú que juzgas y haces lo mismo. Entonces es tan tremendo, hermano, cuando nosotros nos atrevemos a juzgar a alguien y no nos estamos dando cuenta que nosotros también estamos haciendo lo mismo. Es tan terrible, hermano, cuando nosotros no nos sentamos a meditar en lo que estamos haciendo, en las cosas que salen de nuestra boca, en lo poco misericordioso que estamos siendo con nuestro prójimo a la hora de proferir palabras de nuestra boca. Es tan delicado, mi hermano, pero yo creo que este mensaje, yo no sé cuántos están recibiendo este mensaje. Yo no sé si hay alguien aquí que se está incomodando o en su corazón está meditando. Gloria al Señor Jesucristo.
yo trato de predicar lo que el Señor ponga en mi corazón, hermano. Les pido disculpas, pero yo creo que este mensaje puede ser edificativo para alguien. Yo creo que, y ese alguien es, empiezo por mí mismo, porque hemos leído una escritura que dice que nadie puede refrenar su lengua. Así que cuando yo estoy predicando esto, lo estoy recibiendo yo también. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Gloria al Señor Jesucristo. Aleluya. Entonces, mis hermanos, pero todavía no hemos descubierto quién es Jonás. Estamos hablando de un mensaje que empezamos diciendo quién es Jonás. Todavía apenas estamos conociendo un poco la historia de Jonás. Hemos visto, aleluya, que Jonás luego se arrepintió, llevó el mensaje, estas personas se arrepintieron. El libro de Jonás nos sigue relatando, hermano, de que luego Jonás se molestó. Después que se había arrepentido, después que le había pedido perdón a Dios, después que había clamado, después que el Señor lo sacó de ese pez, el hombre predicó y se molestó. Y en ese momento él le expresa esta molestia a Dios y le dice: por eso era que yo no quería venir, porque yo sabía que tú eras un Dios misericordioso. Es decir, a lo mejor yo no sé qué pensaba Jonás, si es que esta era una nación tan pagana, tan pervertida, que Jonás no estaba teniendo misericordia, sino que Jonás lo que quería era que esa nación fuera arrasada. Y cuando vio, y lo tremendo, hermano, que el mensaje de Dios no fue: dile a los de Nínive que si no se arrepienten los voy a destruir. El mensaje de Dios fue: ve y dile a Nínive que en 4 días van a ser arrasados. Y de repente Jonás se para enfrente de un público y le dice: ustedes van a ser arrasados. Y de repente esa profecía no se cumple, porque el Señor decidió perdonar a ese pueblo. Entonces esto le causa una molestia tan terrible a Jonás, que empezó nuevamente a hablar al Señor, a dirigirse al Señor, mas sin embargo se dirigió de una manera tan irrespetuosa, pero el Señor no miró esto, sino que siguió tratando, mi hermano, porque recuerde que el Señor no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y si el Señor fue capaz de perdonar a esta nación perversa, ¿cómo no va a ser capaz de perdonar a Jonás y de seguir tratando con su vida? Entonces, mi hermano, bueno, el libro termina relatando pues la proeza que hizo Jonás. La Biblia nos habla acerca de Jonás fue enviado a otra misión en los tiempos de Jeroboam, creo que era otro rey. Y no habla mucho acerca de esto, pero la Biblia dice que fue otra misión exitosa de Jonás. Por medio de la profecía de Jonás, este rey pudo restaurar los límites de Israel. Entonces, mi hermano, estamos tratando de conocer a Jonás, pero todavía hay una pregunta en el aire que dice: ¿quién es Jonás? Y yo no sé si con lo que hemos podido hablar hasta ahora usted más o menos se va imaginando quién es Jonás. De todo modo podría decirles, hermano, que yo no estoy preguntando quién fue Jonás. Si yo preguntara quién fue Jonás, usted podría decirme: Jonás fue un profeta que hizo esto, esto y esto. Pero yo en esta hora les estoy preguntando quién es Jonás. Y podríamos buscar a un Jonás en este tiempo. Podríamos tratar de buscar a un Jonás en este tiempo. Podríamos, hermano, empezar a analizar lo que fue Jonás y tratar de compararlo a este tiempo. Empezando, hermano, que Jonás era un hombre de Dios. ¿Habrán hombres de Dios en este lugar? Seguimos y podemos ver que Jonás era un profeta. ¿Hay profetas en este lugar? Ahí entró la duda, ¿no? Ahí entra la duda, hermano. La Biblia dice que los profetas eran hasta Juan. Pero en el libro de los Hechos, cuando se derrama el Espíritu Santo, algunas personas dicen que estos hombres estaban ebrios. Y el apóstol Pedro se levanta y dice que no están ebrios, sino que esto fue lo profetizado por el profeta Joel, cuando dijo: en los postreros días derramará el Señor de su Espíritu sobre toda carne y vuestros hijos profetizarán. ¿Y cuáles eran esos profetas, esos postreros días?
esa profecía se cumplió en ese momento. Ya Juan el Bautista no estaba, pero en esos momentos se estaba cumpliendo esa profecía del derramamiento del Espíritu Santo y de que iban a haber más profecías. Si nosotros vemos el apóstol Pablo en algún momento enseñando, él dice: procurad los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis, porque el que profetiza edifica la iglesia. Entonces nos viene hablando, hermano, luego de la muerte de Juan, la Biblia nos sigue hablando acerca de profecía. Y es que, mi hermano, los profetas antiguos profetizaban de la nada. De lo que no existía, el Señor les daba palabra para que ellos hablaran. Pero nosotros hoy en día dice que tenemos la palabra profética más segura. Y de esta palabra que el Señor nos dejó, de ahí nosotros continuamos profetizando. Continuamos dando, hermano, hablando de profecías que aún no se han cumplido y que nosotros sabemos que se van a cumplir, como la venida del Señor. Seguimos profetizándole al mundo y diciéndole: Cristo viene. Cristo viene, aleluya. Esto es una profecía, y los predicadores que se paran en este lugar y que empiezan a hablar están profetizando, pero profecías sujetas a lo que ya está escrito. Esa es la única diferencia. Por eso es que los profetas fueron hasta Juan, porque ellos profetizaban cosas nuevas, pero nosotros en este día seguimos profetizando de lo que ya está escrito. Entonces, hermano, Jonás era un profeta. ¿Hay profetas aquí? Ahora vuelvo a preguntar. Amén, gloria al Señor. Jonás, hermano, fue un hombre que falló. ¿Habrá alguien aquí que ha fallado en algún momento? Gloria al Señor. Jonás fue un hombre que en el momento de angustia clamó y recibió respuesta del Señor. ¿Habrá alguien aquí, hermano, que ha clamado y ha recibido respuesta del Señor? Jonás, hermano, se arrepintió y cumplió a la final con lo que Dios le estaba ordenando. ¿Habrá alguien aquí que en algún momento se ha arrepentido de su desobediencia y luego ha cumplido con la palabra de Dios? Entonces, mi hermano, si nosotros comparamos y preguntamos quién es Jonás, podemos ver que todos los que estamos sentados en este lugar somos idénticos a Jonás. Y por eso es que esa escritura dice: no juzguéis para que no seáis juzgados. Cuando juzgamos tan duramente a Jonás, nos estamos juzgando nosotros mismos. Yo quiero, hermano, hacer una oración en esta hora. Si hay alguien que ha entendido el mensaje, mi hermano, hacer una oración pidiéndole perdón al Señor por toda mala palabra que ha salido de nuestra boca hacia algún hermano, por todo juicio excesivo, por todo juicio injusto que en algún momento hemos hecho en contra de alguien. Yo quiero orar por alguien. Si usted quiere pasar al altar, puede pasar. Si quiere quedarse en su lugar, puede quedarse. Pero antes de hacer esta oración, yo quiero leer una última escritura que les quiero regalar, mi hermano, porque yo creo que este mensaje, hermano, es para todos. Y quiero regalarle este último mensaje para que usted medite en esto, en el libro de Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 7, verso 21. Dice: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. Porque tú también sabes que dijiste mal de otros muchas veces. Entonces, mi hermano, yo les dejo este regalo. Primeramente nos empieza aconsejando que no apliques tu corazón a todo lo que se dice de ti. Que no estemos pendientes qué dirán mío y qué dijeron, o que están murmurando mío. No esté pendiente de eso, mi hermano, porque eso le hace daño a usted. Pero nos termina diciendo otra cosa: que tú también sabes en tu corazón que has hablado mal de otro muchas veces. Entonces, hermano, si hay alguien en esta hora que haya podido entender este mensaje, vamos a levantar un clamor, vamos a pedir perdón a Dios y a nuestro hermano, aleluya, que en algún momento lo juzgamos injustamente, y vamos a decirle: Señor, refrena mi lengua. Ayúdame, Señor, a refrenar este miembro tan perverso, aleluya. Ayúdanos, Señor. Bendito Dios de la gloria. Estamos, Dios mío, en una carrera hacia la salvación. Todos, cada uno de nosotros estamos en este camino, aleluya, peleando la batalla, Señor. Pero sabemos que fallamos, Dios mío. Reconocemos, Señor, que fallamos.
Reconocemos que desobedecemos, Señor. Reconocemos, Dios mío, aleluya, que en algunos momentos hemos sido rebeldes, Dios mío, aleluya. Pero tú, Dios mío, en tu infinita misericordia nos levantas, nos restauras. Nos tienes tanta paciencia, Señor, tanto amor, Dios mío, aleluya. Y así, Señor, como tienes este amor, esta paciencia con nosotros, te pedimos también, Señor, que las tengas con cada uno de mi hermano, aleluya. Dios de la gloria, que de ahora en adelante, Dios mío, yo no sea un instrumento de destrucción para mi hermano. Que de ahora en adelante, Dios mío, aleluya, yo no sea tan estricto, Dios mío. No sea tan incomprensible, Señor, de no poder entender la situación que está pasando mi hermano. Sino que yo pueda ponerme en su lugar, Señor, aleluya. Que yo pueda ponerme, Dios mío, en su lugar, aleluya. Y pueda sentir lo que está sintiendo mi hermano. Y pueda dolerme con su situación. Y pueda tratar de comprender por qué está actuando de esa manera. Y pueda levantar una oración y un clamor por mi hermano. Y decir: Señor, perdona a mi hermano. Ten misericordia de él, aleluya. Porque así como cuando tú juzgas, te juzgas a ti mismo. De igual manera, cuando intercedes por tu hermano, aleluya, estás intercediendo también por ti mismo. El Señor se agrada de este tipo de oración. El Señor se agrada, mi hermano, cuando tú oras por tu hermano, cuando tú intercedes por tu hermano, cuando tú le extiendes la mano, cuando tú lo levantas, aleluya. El Señor se agrada de esto, pero se desagrada, aleluya, cuando eres motivo de tropiezo, cuando juzgas injustamente, aleluya, cuando eres motivo, aleluya, de que tus palabras destruyan el testimonio de tu hermano. Bendito Dios de la gloria, aleluya, Dios mío. Yo quiero ser mejor, Señor, cada día. Y reconozco, mi Dios, que he fallado, Señor. Reconozco, Dios mío, que mi lengua es indomable, Señor, aleluya. Pero te pido, Señor, que cada día yo pueda meditar en estas palabras. Que cada día, Señor, yo pueda esforzarme por refrenarme, Señor, por refrenar los dichos de mi boca, Señor. Que de mis palabras solamente salgan palabras para edificación. Que de mi boca, Señor, solamente salgan palabras